Listo. Bueno, el primer tema del curso de informática e internet es las partes básicas de lo que nosotros ya conocemos. Vamos a conversar sobre lo que se supone, entre comillas, ya deberíamos de saber todos los que están aquí, ¿no? Mi primera pregunta básicamente va a empezar. Voy a hacer preguntas así al azar a cualquier persona de las que esté conectada, ¿ya, chicos? Bueno, el tema de hoy día, como les dije, es la parte introductoria de lo que significa informática e internet. Me imagino que ustedes han escogido computación e informática y me gustaría, por ejemplo, Darwin Eduardo. Active su micro, por favor, Darwin Eduardo. Buenos días, ingeniero. Buenos días, licenciado. Soy ingeniero de sistemas, hijo, ya, ¿no? Licenciados son... A ver, ingeniero. mi pregunta es esta. A ver, dígame. Clases han iniciado, es para todos más o menos, ¿ya? Pero bueno, yo les voy a dar la posta a cada uno para que no se escuche uno y otro. Han estudiado todos o han escogido computación e informática y se supone que deben de saber que uno de los medios o una de las herramientas básicas para que ustedes puedan trabajar y desempeñarse en su área es el uso de un computador. Hasta ahí todo está claro. La pregunta es, ¿qué crees que sea un computador para ti? Un computador. ¿Sí? A ver. Un computador es un medio de comunicación ya que nos permite comunicarse con personas cercanas, familiares, amigos, y ya sea en el mismo lugar o a nivel internacional o mundial. Ya. A ver, vamos escuchando los comentarios. ¿Ya? A ver, Elizabeth, cuéntame. Elizabeth. Vendría a ser un conjunto de programas que nos permite, como dijo ya el compañero, tener comunicación con otras personas en lo que es la parte bueno, de conocer a diferentes personas. En lo que es en el aspecto laboral, nos permite tener diferentes tipos de programas para poder tener sistemas para las áreas de trabajo. Ya. A ver, vamos a sacar unas 5 respuestas, ¿ya? Hilary Carrasco Neira, ¿sí? Hilary. Sí, presente, licenciada. A ver, cuéntame. El computador, ya, según mi definición, la que tengo entendido es de que es un medio de comunicación, medio informático que nos permite enviar, hacer documentos y realizar todo tipo de información la que nosotros queramos, ¿no? Ya. Listo. A ver, Oscar Frías. Cuéntame, Oscar, ¿qué es para ti un computador? Sí, profesor. Es una herramienta de trabajo y de uso cotidiano diario, ya que nos da varios beneficios, como la comunicación, brindar información y dar, tener conocimiento sobre el mundo exterior. Eso es todo, profesor. Ya. Joaquín. Dígame, profe. Cuénteme, Joaquín. ¿Qué es un computador, Bueno, Joaquín? la computadora para mí, en algunos casos es personas que laboralmente se encargan porque es un trabajo de ellos, trabajan en computadoras y se puede utilizar para muchos medios, para hacer para guardar trabajo, archivos, videos, de todo. Después.
No, le silencio, pues. Cuando me toca hablar nomás lo activo. Ya corre su tarea. A ver. A ver. A ver, chicos, más o menos para aclararles el tema. Bajo la definición de todos los que me acaban de decir, prácticamente dirían que un celular es un computador. Sí. A ver, Sí, opiniones. profe. Alberto, ¿un Sí, celular es un claro. computador? Alberto, ¿qué crees Sí, tú que sea? ¿Un celular sí es un computador? Ajá. sí, profe. A ver, O podría decir que es un computador de bolsillo o más práctico, ¿no? Que es a la mano. pero se llama celular, no se Profesor, llama computadora, por si acaso. que sí, profesor, por el sistema de hardware. A ver. A ver, vamos a Profesor, el diferenciar celular los sí es... equipos. A ver, permítanme, ya vamos a diferenciar los equipos. El celular es un celular. Que tenga un procesador adentro, bueno, ya de ahí aclararemos lo que tenga un procesador que haga la simulación de que parece ser un computador, sí es. Pero no es necesariamente la razón fundamental por la cual es un computador. Un computador nato es una laptop o es una PC de escritorio. Hay tipos de computadoras, obviamente, que van a diferenciarnos un poco las características de cada uno, pero el celular es un celular, no es un computador. Voy a hacer la diferencia para que quede claro entre lo que es un computador y un celular. Miren, un computador me permite procesar datos igual que un celular, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo. Un computador me permite que yo le ingrese datos igual que un celular. Un computador me permite verificar y mostrar algunos datos, igual también lo hace un celular. Pero lo que no hace un celular y lo que permite hacer un computador es que yo en el computador pueda hacer otros softwares. Y en el celular yo no puedo hacer otros softwares. Hasta ahora no se puede, porque no está fabricado para esa función. En el computador yo puedo hacer otro software. El hacer otro software es lo que dijo una de sus compañeritas, creo que no recuerdo el nombre, pero en un computador nosotros podemos hacer un software para que estudie o para que funcione en un área de trabajo y pueda soportar el proceso que maneja la empresa. ¿Ya? Entonces, el hecho de que nosotros trabajemos o que tengamos a la mano un número de celular, o un celular, perdón, que es un equipo electrónico al igual que un computador, sino que la única diferencia entre un celular y un computador es que, vuelvo a repetir, en el celular yo no puedo crear otro software, en el computador sí. Esa es la única diferencia. En el computador simplemente soy como una gaseosa, ¿ya? Perdón, en el celular vamos a hacer como si nosotros tomamos la gaseosa. En el computador nosotros podemos hacer la gaseosa, haciendo una analogía, ¿no? En el celular yo puedo usar los softwares y manipularlos, pero en el computador yo, aparte de usar los software y manipularlos, puedo también crear un nuevo software. Esa es la diferencia entre un computador y un celular. ¿Hasta ahí está claro el tema? ¿Sí? Sí, profesor, sí. Ya. Entonces ahí está la diferenciación entre lo que es un computador y un equipo electrónico cualesquiera. Porque mírenme, voy a irme a una cocina de última generación, que es una cocina electrónica, o a un horno microondas que internamente tienen un computador que han sido diseñados para ciertas cosas, pero no para todas. Por ejemplo, la computadora que tienen los robots tienen solamente un software que es hecho con un microprocesador que solamente es hecho para ciertas cosas, no para todo lo que nosotros manejamos. ¿Ya? Entonces,
bajo esa premisa, ¿ya? Eh, Bajo esa premisa vamos a verificar las definiciones diferentes que tenemos nosotros de un computador, ¿ya? Aquí hay varias definiciones de un computador, vamos a leerlas. Bueno, un computador dicen que es un equipo electrónico o electromecánico encargado de administrar información, utilizando para ello un conjunto de componentes interrelacionados. ¿Esos componentes qué son? A ver, son, por ejemplo, en el caso de que lo conocen, es la pantalla, es el teclado, es el mouse, es el CPU y todos los cableados todos los cables que existen para poder interrelacionar todos los elementos que dan uso a un computador. En los celulares también existen, por ejemplo, existe teclado, que es un teclado digital, la pantalla que está ahí, ¿ya? Bueno, ahí hay otra definición que dice que es un conjunto de unidades electrónicas y electromecánicas, especialmente diseñadas para procesar grandes o pequeñas cantidades de información en un mínimo de tiempo y eliminando los errores. Y la última definición dice que es un equipo que permite solucionar problemas automáticamente, para lo cual se necesita darle órdenes estructuradas de manera lógica mediante un diseño establecido. Esta última definición es la definición que hace que se diferencie un computador de un celular o de cualquier otro equipo electrónico que tenga una pequeña computadora que simule una actividad electrónica cualquiera. El tiempo que debe de pasar para que un producto esté cocinado, el tiempo que debe de pasar para que un producto esté descongelado, una llamada telefónica, para que me calcule cuál es el tiempo de duración de una llamada telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? El celular solamente es un equipo electrónico que sirve para utilizarlo como medio de comunicación. ¿Sí? Solamente es para eso, pero el computador no solamente es para eso, es para algo adicional que ya les expliqué, ¿no? Ahora vamos a ver los componentes de un computador, el primero que conocen, lo que podemos tocar, ¿verdad? Y hay diferentes formas, chicos. Tenemos las laptops, tenemos las computadoras de escritorio, tenemos los mainframes o las computadoras que utilizan los bancos y tenemos las mini computadoras y las microcomputadoras, que son computadores gigantescos, digámoslos así, entre comillas. Cuando hablo de gigantescos no hablo de tamaño, sino hablo de capacidad. Por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros y lo que ustedes están utilizando ahí, si están con un computador o con una laptop, son microcomputadoras. O sea, ¿qué significa un microcomputador? Es un tipo de computador más pequeño a nivel de hardware. O sea, eso que dicen, voy a comprarme una i7, sí, pero es un microcomputador, pues no es ni siquiera un mini computador y ni siquiera un mainframe o un supercomputador. ¿Ya? Bueno, ahí viene la definición de lo que es hardware. Es todo aquello que podemos tocar en todo caso. Y tiene varias unidades que me permiten procesar la información, ¿no? Y esas unidades, pues algunas están dentro del interior, que pueden ser el teclado, la pantalla, la impresora, entre otras cosas que pueden componer un computador. Seguimos. Bueno, ahí están las partes ya distribuidas del computador. Y también hay algunos fabricantes de computadoras, ¿no? Tenemos IBM, que es un fabricante de computadora, Atari, Canon, Xerox, Casio, Exxon, Apple. ¿Qué otros fabricantes de computadoras conocen ustedes? A ver, Ángelo. Un fabricante de computadora que no estés viendo ahí, a ver. Lenovo. ¿Ah? No te escuché, Ángelo.
Ángelo. Ángelo, ¿me escuchas? Bueno, a ver, una recomendación, si van a estar conectados, me gustaría, por favor, que todos estén atentos. Ya, bueno, en Ángelo al parecer no está, parece que se conecta y se va a hacer otras obligaciones. Bueno, una recomendación inicial, ¿ah? Produzcanle o ¿Qué preguntó, díganle profesor? o indícanle Está a en el sus... chat, aquí habla. Ya, no, sí, en el chat, pero necesito, Toshiba, tiene micro, debería de poderme hablar, porque lo que la necesito es Toshiba, escucharles. la Lenovo. A ver, Oscar, cuéntame, ¿algún Dígame, fabricante que no veas ahí de hardware? a ver, Compaq. Toshiba, Ya, Daniel, Lenovo, ya, a ver, ahí nomás, Daniel, otro, Toshiba y Lenovo, bueno, es casi lo mismo, HP, Toshiba, Lenovo, casi es la misma cosa. Samsung. Compaq. Ya. Bueno, los fabricantes de software más conocidos son los que mencionaba ahí, el resto es copia. Toshiba, HP, por ejemplo, no, Lenovo es una marca baja de HP. Es una marca de HP que la ha creado para tener salida más rápido. ¿Por qué? Porque las Lenovo son más baratas que las HP. De ahí son de la fábrica HP, del fabricante HP. Sino que le ha puesto su marca, ¿no? Hay que tener cuidado entre el nombre del fabricante y el nombre de una marca. No sé si me dejo entender. Les cuento un caso. Yo me fui una vez a Lima, visité a la casa de un amigo mío allá en Lima, y en Lima hay panetones pues de marca que son Mota, por ejemplo, ¿no? Donofrio. Y como mi amigo tenía una panadería, había llegado a verlo un representante de la Mota para pedirle que le haga 5,000 panetones para la Mota, y simplemente lo que hacía Mota era darle el pirotín, o sea, toda la bolsa, todo lo demás, las cajas, para que cuando mi amigo terminara de hacer el panetón, lo pusiera en una caja y pareciera que lo hubieran hecho en la fábrica de Mota. Eso existe también en las computadoras. Por eso cuando adquirimos una computadora, nos preguntamos, ¿por qué hay una computadora con las mismas características que cuesta 2.000 soles y por qué hay una computadora con las mismas características que cuesta 3.000 o que cuesta 1.200? Ya es por la forma como se ha ensamblado una computadora. Bueno, aquí en hardware hay historia que, bueno, voy a abrir un archivo en Word aquí, si me permiten, voy a ir anotando todo lo que vayamos, digámoslo así, dejando de... Ya, vamos a ir tomando nota de algunas cosas. Voy a acercarme un poquito más aquí. Y voy a poner mi primer trabajo que voy a tener que hacer. Averiguar un poco de historia de las computadoras. Ya, ese es el primer trabajo. Luego ya les voy a decir las fechas de sustentación. Aquí viene cómo apareció la primera computadora, cómo se usaba la primera computadora, la segunda, la tercera, la cuarta. Aquí en el Perú, para ser más o menos, cuando estaba hablando de computadoras, de mini computadoras, de microcomputadoras y de mainframes, cuando hablaba de un microcomputador, estaba hablando de las computadoras que nosotros utilizamos, ¿no es cierto? Las que usamos las que son de costo barato y que son de capacidad baja, digámoslo así. ¿Ya? En el caso de los mini computadores, en el Perú, la gran mayoría de empresas grandes que tienen alrededor de o más de 6.000 o 7.000 trabajadoras necesitan tener una mini computadora para poder trabajar. El Banco de Crédito tiene una a nivel nacional, bueno, tiene en cada departamento una. En las empresas de producción de azúcar
Cada una tiene un mini computador, pero en el Perú, hasta donde yo sé ahora, no hay ningún mainframe o ni un supercomputador. En el Perú no lo hay. Ninguna empresa, ni siquiera el Estado, tiene un mainframe. O sea, un supercomputador. ¿Saben quién tiene supercomputadores? Negocios como, por ejemplo, Microsoft, negocios como IBM, por ejemplo, empresas como, o empresas públicas como la NASA, empresas de ese tamaño donde el proceso de la información es muy exigente. Ya todo eso va recuerdo a la historia del computador. Les decía, en Piura hay un mini computador antiguo, digamos antiguo, y en una empresa azucarera también en Chiclayo, son los dos mini computadores que yo en el año, en el año 2000, hace ya más de 20 años, o hace 20 años exactamente, en el año 2000 yo tuve la oportunidad de visitar en una empresa azucarera ahí en Piura las dos mini computadoras que a esa época todavía ni una microcomputadora que las que usamos todavía supera. Les digo por qué no supera, porque el disco duro de esa mini computadora que les estoy hablando, que estaba en Piura, y la otra que estaba en Chiclayo, tenía 250 terabytes de espacio. Estoy hablando hace 20 años. Miren lo que recién vemos en una computadora. Recién en una microcomputadora estamos viendo 1 tera. Y sin embargo, hace 20 años ya había mini computadores que tenían 250 terabytes de espacio. Imagínense lo que habrá ahora. Entonces, hay una diferencia bien grande de lo que nosotros nos mostramos en casa y lo que existen en las empresas o en las instituciones que procesan información bastante grandes. Por eso, como van a ser los especialistas en computación, tienen que saber que lo que están usando ustedes en sus máquinas son computadoras. Correcto, es un tipo de computadora, pero su tipo de computadora en la clasificación es un microcomputador. Es el computador más básico y más pequeño por calidad y por precio. Las mini computadoras son las que están en empresas de mediano poder o de alto poder en el nivel país, y las mainframes o las micro o las computadoras o las supercomputadoras son aquellas que trabajan a nivel de todo el poder que tenemos, basado en las diferentes instituciones que existen en el mundo y que procesan información bastante delicada. ¿Ya? Bueno, ahí están software, hay algunos tipos de software. También hay clasificación de software, así como hay clasificación de hardware, hay clasificación de software. ¿Y qué es un software? A ver, Euler, para ti. Euler, cuéntanos. ¿Qué es un software? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué es un software para ti? Un software, esto es un grupo de componentes necesarios para la realización de algunas tareas del computador. Bueno, a ver, vamos a ver. O sea, Carly. podría ser el sistema operativo podría ser. No he dicho, claro, no he pedido quién podría ser, sino que me defina qué es un software. ¿Qué es un software? A ver, Giglian dice. Giglian es, ¿verdad? ¿Está bien dicho, señorita, Giglian, o es varón? No sé, no observo. Giglian, cuéntame. Giglian.
Gillian, ¿me escuchas? Bueno. Creo que no está. Creo que voy a tener que ir anotando quién contesta para saber quiénes están atentos. A ver, Verónica, cuéntame. Me preguntaba qué era un software, Sí. software, ¿verdad? Ya. Así es. A ver, nosotros ya hemos llevado esa tarea, no sé si mis compañeros se acuerdan, que nos han dicho que buscamos significados. Y un software es conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. Ya. ¿Y qué es un programa? Conjunto de programas, dice, depende, o sea, podríamos abrir, por ejemplo, el Zoom se podría decir que es un programa, ¿Ah? me imagino. O El sea, Zoom, a ¿cómo lo ver, puedo el Zoom es explicar? un software, ¿ah? ¿Sí? Sí, el Zoom es un software, Windows es un Por software, eso, Word es un por software. eso se podría decir que es un programa. Un software, pero ¿qué será un programa? Es un conjunto de programas informáticos. Vuelvo a lo mismo, ¿qué es un programa informático? Es un programa es lo que nos permite realizar aplicaciones. A ver, Es a ver, una a ver. secuencia, A ver, es una señores, secuencia de instrucciones. vamos a hacer una pausa con esto y quiero preguntarles algo antes de que se acabe. Bueno, todavía faltan 8 minutos, los vuelvo a invitar de nuevo. Les quiero hacer una pregunta, básicamente así, saliéndonos del contexto. A ver, Es una secuencia de instrucciones, un programa informático. ya, pero vamos a volver a lo mismo. ¿Qué será una instrucción? ¿Verdad? Una serie de pasos. Una instrucción es una serie de pasos. A ver, si yo me voy Claro, de pues aquí a Chiclayo caminando, ¿eso es una instrucción? No, ¿verdad? ¿O sí? Una guía. O sea, miren chicos, yo a dónde quiero aclararles algo que les dije que vamos a hacer una pausa con respecto a lo que vamos haciendo, porque necesito que vayan aclarando. Ustedes van a tener una formación profesional, no la siguiente formación, ¿eh? No la que han venido hasta ahora haciendo y es que quiero que cambien. Les voy a decir por qué, porque lo que han venido haciendo que cambien, cuando cualquier docente les pide, investígame algo en internet, ¿saben qué hacemos? Nos vamos a internet, buscamos unas 10 páginas Copia de y pega, internet. copia y pega. No, eso es lo de menos. Se van, buscan una página de internet, no me interesa que copien y peguen, sino que sepan lo que dice, lo que está ahí. Porque si yo me voy a aprender de memoria que el software es ABC, y si yo no sé qué es A, qué es B, qué es C, estoy peor que antes. O sea, la idea es que ahorita vamos a hacer una prueba, ¿ya? Vamos a hacer una prueba si saben definir algo, a ver, vamos a ver, a cualquiera, a ver, Cristian. ¿Me escucha, Cristian? Cristian. Entonces, ¿me escucha, Cristian? Ya, listo, Cristian. A ver, Cristian, te hago una pregunta. Fuera del tema, pero quiero que me trates de dar la respuesta lo más rápido e inmediatamente posible. ¿Qué es para ti una cuchara? ¿Una cuchara? Sí. Es un utensilio para comer. Es un utensilio que sirve para comer, ya. Listo, a ver. Ángelo. Ángelo. A ver, Ángelo, cuéntame. ¿Qué es para ti una cuchara? Ángelo. A ver, vamos a cambiar. A ver, Elizabeth. Elizabeth. Bueno, voy a ir marcándolo ya mejor ya. Ya, no podía activar el audífono, disculpe. Ya, a ver, señorita, respóndame lo que pregunté, por favor.
Es un utensilio que por lo general se utiliza para comer. Ya, igual que tu compañero casi, ¿no es cierto? A ver, Hillary, te voy a cambiar la pregunta, ¿ya, Hillary? ¿Estás ahí, Hillary? Ya, te hago otra pregunta, Sí, casi parecida, ¿ya? ¿Qué es para ti ya. un tenedor? Un tenedor son unos cubiertos. Es un cubierto que nos permite comer. ¿Y cuál es la Pero a diferencia con una diferencia de la cuchara? cuchara, sí, eso iba a tocar. A diferencia de la cuchara es de que en este cubierto nos permite, como es, insertar algunas cosas con el tenedor. En cambio, la cuchara es un cubierto que coge la comida y listo. Muy interesante, muy interesante. A ver, a otra persona más. Zaira. ¿Estás ahí, Zaira? ¿Qué horas? Zaira. A ver. Verónica. ¿Me escuchas, Dígame, Verónica? profesor. A ver, Sí, lo Verónica, escucho. cuéntame, ¿qué es para ti un tenedor igual? ¿Qué es el tenedor? ¿Sí? Un utensilio que lo utilizamos para comer. Igual que una cuchara. No, la cuchara a diferencia de la cuchara tiene la función de cargar más alimento, porque la cuchara se utiliza para la sopa, en cambio el tenedor no. Entonces hay una Si lo diferencia, ¿no ponemos es a cierto? funcionar, sí, lo ponemos a funcionar el tenedor para tomar sopa, no se puede. Ya. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto, chicos? Que miren, nosotros tenemos esta mala costumbre y como profesionales tienen que quitarse esta mala costumbre de aceptar las cosas que les dicen sin investigar el porqué de esto. Lo peor que pueden hacer ahorita es preguntarse, ¿y por qué la cuchara se tiene que llamar cuchara? ¿Por qué la cuchara no se llama tenedor? ¿O por qué no Yo es? sí me he preguntado siempre eso, Y pero nunca me he podido responder sola. nunca te has investigado, ¿no? Es que para eso es la investigación. Miren, la investigación que el docente le deja no es para que usted vaya y si quiere haga copiar y pegar. Eso no me importa a mí, pero lo que me importa es que lo que copie y pegue, usted sepa entender y darle la comprensión adecuada al texto que usted copió para que lo pueda explicar después. No sé si me estoy dejando entender. Eso es lo que tiene que cambiar. Por eso es que... O sea, Dígame. ya, lo que usted está tratando de decirnos es que cuando usted nos deje un tema o algo para investigar, no solo nos quedemos con eso, sino profundizar más de ello, no Ay, quedarnos solo con lo pequeño que usted nos está dando, sino llegar a más. así es. Le voy a decir por qué. Porque todos los que estudiamos computación tenemos un problema a diferencia del resto de los profesionales. Que ese problema se lo debemos de convertir en una ventaja. Si yo estudio, por ejemplo, voy a poner carreras al azar, ¿ah? Si yo estudio abogado, por ejemplo, o derecho, o no sé cómo se llama la carrera, si yo estudio esa carrera, ¿saben qué es lo que voy a tener que hacer? Aprenderme un grupo de artículos de una constitución, un grupo de normas legales que aparecen, darle mi interpretación y trabajar y jugar con ello. No investigar más. El abogado está supeditado a lo que las leyes y la sociedad le diga de algo. Ustedes no. Ustedes pueden inventar las cosas y crearlas. Esa es la diferencia entre alguien que estudia, por ejemplo, Derecho y usted. Alguien que estudia contabilidad es igual. Si no existiera ese bendito plan contable general, que es el reglamento con que ellos seguían, yo no sé qué sería de los contadores. Y a veces
¿ya? Entonces, como les decía, no sabemos qué serán de los contadores si es que ellos no tuvieran el plan general, también están supeditados a algo. Hace mucho tiempo, hace unos 5 años, si es decir mucho tiempo, 5 o 6 años, tuve la oportunidad de viajar a un encuentro sudamericano, y en el encuentro sudamericano tenía curiosidad por saber quién les habla, qué le enseñaban en Estados Unidos a alguien que estudiaba computación, ¿no? Me interesaba saber, porque obviamente ya tenía 15 años trabajando y quería saber cuál es la diferencia entre allá y acá. El problema es que los países desarrollados nos han acostumbrado, y también nosotros nos hemos acostumbrado solamente a ser consumidores. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que estudia computación allá en Estados Unidos y alguien que estudia computación acá en Estados Unidos? Allá en Estados Unidos es necesidad impensable o indispensable que una persona que va a estudiar o que estudia computación tenga internet en su casa, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo, lo más importante de todo, tenga una computadora y tenga como característica ser investigador, que le nazca el deseo de la investigación. Eso es lo que tiene que hacer. Si el profesional no es así, o no tiene esa característica y tiene la característica solamente de contentarse con lo que le digan, estamos mal. Por ejemplo, no me decía, hay cursos acá, por ejemplo, más adelante hay cursos más avanzados que se llaman lenguajes de programación, ¿ya? En esos cursos, acá en el Perú les enseñamos a hacer software. Utilizamos un lenguaje de programación X, por ejemplo, VisualNet o Power Builder o PHP MySQL, todo lo que están viendo ustedes ahí. Nosotros utilizamos un software y lo que hacemos es producir otro software, que no está mala, pero es nuestra forma de hacerlo. Acá en el Perú, en los países subdesarrollados, digamos, pero allá en Estados Unidos, el curso de lenguaje de programación les ayuda a hacer ellos el lenguaje de programación. Es como que acá en el Perú nos enseñan a consumir una gaseosa y allá en Estados Unidos les enseñan a hacer la gaseosa. No sé si me dejo entender. ¿Y saben por qué hacemos eso? Porque la misma Internet nos ha permitido a nosotros ser consumidores. Nos dejan un trabajo y vamos a sacarlo de Internet. ¿Cómo me gustaría que le dejáramos, que le decía a un amigo del quinto ciclo, a un estudiante del quinto ciclo de otra institución, le decía, a ver, hijo, le decía, quiero hacerte una pregunta, ¿qué pasaría si yo te dejo un trabajo desde ahorita, de las 9 de la mañana, le decía, y tú me lo tienes que presentar a las 5 de la tarde y se te apagó la luz y no tienes internet? ¿Qué haces? No me presentas el trabajo y faltando 10 minutos para que me entregues el trabajo, no me lo vas a presentar. A ese nivel el estudiante pues ya tiene que tener la capacidad de abstraer la realidad y llevarla a sus conceptos técnicos que conoce. Por ejemplo, ¿no? A ver, el WhatsApp, ¿ustedes creen que el WhatsApp sea un software? ¿O no? A ver, Sí. opiniones. Es un software el WhatsApp. ¿Y en qué estará hecho el WhatsApp? ¿Cómo así de qué está hecho? Claro, por ejemplo, ustedes están usando ahorita el Zoom. O estamos usando el Zoom ahorita para comunicarnos, ¿ya? Y tenemos que preguntar, oye, ¿y en qué está hecho el Zoom? ¿Quién ha hecho el Zoom? Esa es la manera de ¿quién lo ha hecho? pensarla. ¿Quién lo ha hecho? Y obviamente preguntarles quién lo ha hecho es preguntarme cómo lo hizo. ¿Cómo podemos conversar a nivel general? Yo recuerdo cuando tuve mi primer celular allá en el año 2000, los celulares no se podían tomar una foto antes, ¿ah? No, los que salieron fueron los primeros, los Nokia. En el teléfono, por eso le estoy diciendo, en el teléfono celular antes no podíamos tomarnos fotos, solamente servía para que yo pueda llamar por teléfono y comunicarme, o sea, ya se evitaba el cable de teléfono.
el cableado del teléfono, y todo se hacía inalámbricamente. Ahora Hay están unos que que se parecen matan. ladrillos. Ajá, claro, esos son los Motorola. ¿Qué marca habrán sido? Pero parecían ladrillos, grandototes y una Esos, antena largaza. ese tipo de equipos eran los equipos que No, habían antes, ¿ah? Con nosotros. en clase, bonito. Ya, entonces miren, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba, chicos, con lo que nosotros, qué es lo que pasa con lo que nosotros nos están explicando, o lo que nosotros estamos dejando de aprender por seguir siendo como nos han venido enseñando en el colegio, en la primaria y en la secundaria, ¿no? En la primaria y en la secundaria, el docente tiene que matarse editando, etcétera, etcétera, algo para que el estudiante copie. Hasta que reproduzca música yo lo vuelvo a Y pagar. eso es todo, ¿no? Entonces nosotros teníamos ese problema, ya, nosotros teníamos ese problema de formación. Es más antes a golpes, ¿ah? Más antes el docente te castigaba, ahora no. La letra con sangre entra. Que está bien, ¿ah? Que no se golpee, pero ¿saben qué? Eso le ha dado derecho al Profesor, padre de familia de contradecir una orden de un docente que lo que busca es solamente que el estudiante mejore. Claro que Corregir. obviamente hay excepciones, ¿ah? Hay excepciones en esto. Así como hay excepciones en la vida diaria, hay excepciones en la construcción de software. Y hay excepciones en nosotros que somos los usuarios. Por ejemplo, no, hasta ahora se sigue discutiendo una ley. ¿Por qué nosotros tenemos que piratear un software? ¿Por qué no podemos tener en nuestra computadora softwares originales? ¿Por qué tienen que costar tanto dinero? Yo les voy a pasar algunos software, bueno, en el transcurrir de la carrera, que ustedes van a utilizar, pero todos los software que yo les voy a pasar son piratas, porque tener una licencia de ese software es una barbaridad de dinero. Por ejemplo, hay un software que se llama SQL Server, que es un software de base de datos, y ese software de SQL, su licencia cuesta $30,000 para 5 máquinas. Significa que no podríamos Voy a tenerlo, vender mi riñón. no podríamos tenerlo personas comunes y corrientes que estamos en un proceso de aprendizaje. Por eso es profesor, que estamos, disculpe, profesor. dígame. Se siente incómodo que estén hablando mientras usted está explicando. No, sí, no se preocupe, no se preocupe. Es hasta que Están hablando. es hasta que nos acostumbremos, nada Ya, más, no te profesor. preocupes. Yo estoy tratando de silenciar los micros a cada momento, ¿ya? Cuando quieran, por favor, así darme una opinión de alguna cosa, me levanta la mano porque ya debe de ir manejando usted, adaptándose a esto para conversarlo, ¿ya? Yo le voy a dar paso y actitud para que cada uno de ustedes converse. Bueno, les decía, ¿no? El asunto de la definición es, por ejemplo, aquí hay una definición, ¿no? Vamos a intentar salvar todas las, digamos, todas las dudas posibles de esta definición. Ya dice que es la parte lógica, intangible y funcional de un computador, ¿no? Bueno, voy a cerrar un ratito esto. Dice, parte lógica, intangible y funcional constituida por los datos, ¿ya? El lenguaje de programación, los programas, el sistema operativo, entre otras cosas que hay. Ahora, ¿a qué creen que se refiere cuando se dice parte lógica? A ver, opiniones. Software. ¿A qué creen que se refiere cuando se dice parte lógica? A ver, chicos. A los sistemas. A los sistemas. Ya, eso de los sistemas son lenguajes de programación, son resultados de lenguajes de programación. A ver, se refiere a la parte lógica, ¿saben por qué se refiere a la parte lógica? Porque es una parte que no la podemos ver. Y le han llamado así simplemente, ¿por qué? Porque lo han querido relacionar con el ser humano. El ser humano tiene su parte física, que es nuestro cuerpo de cada uno de nosotros. Y nuestra parte lógica es los pensamientos que tenemos. Ni siquiera nosotros podemos ver nuestros pensamientos, solo los podemos tener conscientemente establecidos de cuáles son nuestros pensamientos.
Así es en una computadora. El software viene a ser esa parte lógica, viene a ser ese cerebro, esas funciones que tiene el computador, entre comillas, para poder pensar, entre comillas, ¿ah? Porque el computador no piensa. El computador hace lo que nosotros le digamos que haga, nada más. Si yo le digo que imprima, el computador imprimirá. Si yo le digo que escuche una música, el computador sonará una música. Si yo le digo al computador que se apague, el computador se tendrá que apagar. Entonces, el computador simplemente es como cualquier objeto electrónico que yo tengo en mi casa, que para lo único que sirve es para que acepte órdenes que yo le doy. El celular es igualito, ¿eh? Si yo no le Así como pongo el mi Siri. contraseña, yo no puedo ver. ¿Ya? Entonces, bueno, ya sabemos lo que es una parte lógica y también sabemos lo que es intangible porque no lo podemos tocar. Funcional porque sirve para algo, porque realiza una tarea específica, ¿ya? Y que obviamente constituida por datos porque procesa información, digámoslo así, ¿no? El lenguaje de programación, que es un tipo de software, ¿ya? El lenguaje de programación viene a ser un tipo de software que me permite hacer otro software. Lo que les decía ahora, ¿no? Y los programas vienen a ser todo lo que nosotros escribimos en ese lenguaje de programación. ¿Ya? Y el sistema operativo viene a ser aquel tipo de software que yo utilizo para que mi computadora pueda encender o funcionar de alguna manera, ¿no? Pueda inicializarse, pueda conversar. Dígame, Daniel, me levantó la mano, ¿cuál es la pregunta? Disculpe, profesor, ¿podría explicar nuevamente el, el significado del lenguaje de programación? Porque no, medio que no lo entendí. A ver, el lenguaje de programación, vuelvo a repetirles para la pregunta que hizo su compañerito, el lenguaje de programación viene a hacer ese tipo de software que me permite a mí escribir otro software. O sea, hacer otro software. Les voy a mostrar aquí en la pantalla, miren, este de aquí que están viendo aquí, voy a cargarlo un ratito para que lo vean. Este es Visual Studio, se llama, ¿ya? Va a demorar un poquito en cargar. Ese es un lenguaje de programación que estoy viendo ahí, ¿ya? Para que quede claro. Es un tipo de software que me permite a mí escribir algunas líneas de software para que yo pueda escribir otro software, ¿ya? Este es un lenguaje de programación que es el que se está usando ahora en un curso de lenguaje de programación que me permite o que me ayuda a mí a hacer software. Voy a mostrarles, por ejemplo, un software que ya está hecho, ¿ya? A ver, este software de acá. Ya voy a minimizar un ratito para que cargue un software que he hecho en ese lenguaje de programación. Entonces, el lenguaje de programación viene a ser aquel tipo de software donde me permite hacer otros softwares. ¿Ya? Esa es más o menos la definición de lo que es un lenguaje de programación. Bueno, está cargando todavía el sistema para que vean que es el mismo software. Este software me permite escribir otro software. Vamos a intentar hacer así, aquí unos rapidito, ¿ya? Para que vean la capacidad de lo que es un lenguaje de programación. Mientras carga, porque bueno, va a demorar un poco por todo lo que involucra. Bueno, miren, voy a escoger el tipo de aplicación que quiero hacer. ¿Ya? Entonces voy a escoger, como les decía, aquí estoy tratando de escribir, voy a escribir un software aquí. A ver, silencienme esas, a ver, ya. Listo. Les decía, ¿no? Miren, aquí por ejemplo tengo un software que me permite escribir otro software. Voy a hacer una pruebita aquí, voy a poner aquí edad, ¿sí? Voy a ingresar una edad y voy a ingresar un text box, que es un tipo de entorno con el que trabajo, y voy a agregar un botón. Me imagino que todo esto lo han visto. Este permite hacer software aquí. Ya, vamos a poner ahí. Y a este botón le voy a llamar
verificar. Ya, entonces cuando yo ingrese un número acá, me va a decir si es mayor de edad o no. Entonces yo acá tengo que escribir un código. ¿Ya? Aquí tengo que escribir un código. Voy a poner aquí el código que tengo que escribir, ¿ya? Bueno, yo ya más o menos conozco el tema. Ustedes todavía simplemente van a observarlo para que vean. Yo la idea es mostrarles qué es lo que hace, ¿no? Mayor que 18. Ya lo voy a hacer que sea un valor numérico. Estoy escribiendo una orden, le estoy diciendo a la computadora, si el valor que ingresas es mayor que 18, entonces muéstrame un mensaje, ya que me diga mayor de edad. Mayor de edad. Ya, y si no es mayor igual que 18, perdón, vamos a ponerle igual que 18 para que funcione. Y acá vamos a mostrar el mismo mensaje, ya, y le ponemos menor de edad. Ya, entonces cuando yo ejecuto el ejercicio, ya, cuando yo ejecuto el aplicativo, me va a cargar el software, ya, que acabo de hacer. Miren, ve, aquí me cargó el formulario y está esperando que yo le ingrese una edad. Yo le ingreso 12 y le doy verificar y me dice que es menor de edad. Si yo le ingreso 20, me dice que es mayor de edad. Entonces, los lenguajes de programación son software como estos, ¿ya? Que me permiten a mí crear otro software. Miren aquí, ya un software, ya un sistema, digamos, hecho para un laboratorio clínico. Ya aquí, miren, me pide la clave, lo que ustedes han hecho, por ejemplo. Voy a cerrar todo esto, ya, listo. Voy a minimizar esto también, para que quede la pantalla solamente que estoy usando, ¿no? Por ejemplo, ahí uso, voy a darle propietario, creo que me dijo que le ponga así y ahí esa es la clave, creo, no recuerdo bien la clave. Sí, datos no existen, bueno, no es la clave, a ver. No recuerdo la clave, ahí está. Entonces ya cargó el sistema, ¿ve? Entonces aquí hay un sistema ya hecho, ¿no? Donde yo le doy aquí, por ejemplo, a paciente, ¿sí? Y me sale el nombre de los pacientes que hay, ¿no? Significa que en ese software que vimos primero, o en ese lenguaje de programación, yo he creado este software. Ya, entonces, bueno, hacer una consultita por ahí, a ver, por mes. Sí, ahí le doy, por ejemplo, el año 2020, no recuerdo cuándo se ha trabajado esto, enero, en febrero, a ver. Sí, ahí, por ejemplo, se hacen estos cuadros, ¿no? Esta es la idea. ¿Ya? La idea de hacer un lenguaje de programación, el lenguaje de programación sirve para crear otro software, como les dije, ¿no? En un inicio. Sirve para que cada uno de ustedes cree un software. Bueno, ya los programas viene a ser, por ejemplo, si yo veo aquí, ¿cuál es un programa? Es esto que acabo de escribir aquí. Este es el programa, lo que acabo yo de escribir aquí. O sea, son lo que yo escribo en un programa, en un lenguaje de programación. Y el sistema operativo, bueno, es el software de base que tenemos aquí, que me sirve para poder instalar otro software dentro de un computador. Por ejemplo, este computador tiene Windows, ¿no? El celular tiene un sistema operativo que se llama Android. El sistema operativo es Android. ¿Ya? Y aquí tienen pues algunos links de software que hay que están viendo ahí, ¿no? Aquí hay algunos fabricantes de software que existen. El Microsoft Digital, el Reacher Inc., Micropro, Borland, ¿sí? Entre otros, ¿verdad? Aquí hay una nota que dice, tanto el hardware como el software son complementarios. Por eso, de acuerdo a la calidad y tecnología de uno, deberá ser el otro. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Chicos, ¿siguen ahí? Sí. ¿Pregunta? Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Dígame. Entré un poco tarde. La clase va a ser subida, ¿no? Normal Así es, caballerito. al Classroom. Así es. Soy Jordi Guerrero. Sí, así sí va a ser subida. Todas las clases estoy grabándolas y estoy subiéndolas. Y las voy a Sí, subir. porque se fue la línea y no podía entrar.
No, sí, no te preocupes. Ya tenemos 54 minutos en clase. Grabadas, digámoslo así. Una Ya, pregunta, bien. yo tengo una pregunta. Dígame, señorita. El software que crea usted ahí también se puede editar. A ver. O sea, es que yo le explico. Acá en mi casa trabajan con un tipo de software también que llamaron a alguien para que lo cree y lo crearon muy bien, pero luego cuando vino a editarlo, lo editó y lo cambió total. Ya. Y por eso es que yo quisiera saber si es que ese se puede editar otra vez para volverlo al software anterior. A ver. Vayamos por partes. Ya, ¿te refieres a que, por ejemplo, te entiendo? Por ejemplo, mira, yo aquí estoy sacando una carita de una persona, ¿no? ¿Ves esto, verdad? Sí. Tú me dices, si yo quiero que aquí aparezca otra persona, propietario, técnico, y aparezca, por ejemplo, usuario, sí se puede editar. O sea, yo tengo un software así, también tengo uno así, pero es diferente, pues porque ahí dice órdenes de análisis por mes, pero acá el cambio es, tiene, o sea, es una empresa de venta de gas y se tiene así balones prestados, balones por entregar, balones no sé qué más, pero tengo ahí el software. Claro, por eso déjame terminar de explicarte, para que más o menos me entiendas la respuesta a la pregunta inicial que hiciste. Mira, ve, se supone que si yo quiero tener aquí un usuario, ¿ya? Y solamente hay propietario y técnico, yo tengo que tener este software, tengo que tener el lenguaje de programación en el que lo hice. Ya tengo que tener el lenguaje de programación en el que lo hice. A ver, espérate un ratito, tengo aquí cargado doble. Ya, tengo que tener, como te decía, el lenguaje de programación. Si yo tengo el lenguaje de programación, mira lo que voy a hacer. Me voy a la tabla usuario, ¿ya? Acá en mantenimiento, bueno, yo ya lo he marcado de esa manera. Si yo tengo el software en el que lo he hecho, y tengo también el software fuente, digamos. Me voy aquí a usuario. A ver, perdón. Accesos, de acá. Aquí veo, mira. Y aquí yo entro. ¿Ya? Yo entro y yo le agrego otro, pues, ¿no? Yo le quiero agregar aquí. ¿Tu nombre es, señorita? ¿Se me ocurre? Verónica. Ya, yo le agrego Verónica aquí, pues, ¿no? Y le doy a aceptar. Y cuando yo lo voy a ejecutar, tendría que aparecerme Verónica ahí, porque yo tengo el software, yo tengo el lenguaje de programación en el que yo he hecho el software. Mírame. Pero si yo no tengo el lenguaje de programación, yo lamentablemente tengo que llamar a la persona que me hizo el software para que él le haga el cambio que yo quiera. ¿Sí me dejo entender? Ah, ya, o sea que tengo que llamar a la persona que me hizo el software. Claro, si es que él no te ha dejado, esto que estás viendo aquí, el código y todo lo demás, y solamente te ha dejado un archivo ejecutable donde tú haces doble clic y cargas el sistema, si él te ha dejado solo eso, y no te ha dejado la otra parte que te digo, esto que estás viendo aquí en pantalla, tú no vas a poder hacer nada. Simplemente vas a tener la necesidad de llamarlo a él. Esa es su carrera. Ustedes van a construir software ¿para qué? Para que los usen empresas y obviamente una vez que lo termina de usar la empresa o lo está usando la empresa, cuando quiera algún mantenimiento, los llame a ustedes. Por eso es que me dices, lo han tenido que llamar a él para que le haga una modificación y se le cambie todo, ¿no es cierto? Sí, pues. Así funciona, señorita, el trabajo de ustedes, digámoslo así, ¿no? Otra pregunta, está muy bien que debatamos el tema, no tengo ningún problema yo en esto. Bonito. ¿Otra consultita? A ver. ¿No hay preguntas para seguir? Profe. Dígame. Yo tengo una pregunta respecto al software, por ejemplo, en los teléfonos digamos, en mi teléfono, salía de actualizar software y lo actualicé, pero se me desaparecieron muchos datos, como por ejemplo tenía flash frontal y desapareció. No sé si se pueda regresar al software anterior. Claro, bueno, se puede regresar incluso tu teléfono, se puede regresar al software en el caso de los celulares, dependiendo si le has activado una opción
que tenga copias de seguridad, va a sacarle copia de seguridad a todo lo que tiene en una computadora. Pero tu celular tiene que ser de gama media hacia arriba. Miren, los celulares también, así como las computadoras trabajan, tienen tipos de celulares. Tienen los celulares de gama baja, de gama media y de gama alta. Un celular de gama media, o un celular, perdón, de gama baja, debe de costar hasta unos 500, 600, 700 soles. Hasta 1000, pónganle. Un celular de gama media cuesta entre 1000 y 2500 soles. Y un celular de gama alta cuesta de 2500 soles hacia arriba. Hay celulares que cuestan un montón de dinero, ¿eh? Y eso va a tener en cuenta mucho las funciones que tenga y el tipo de celular que tiene, ¿no? Ahora, la actualización del Android, miren, la actualización del Android, la actualización del Android es un tipo de actualización que, bueno, exige, lamentablemente, exigen a nivel internacional, solo con una finalidad, chicos, ¿ah? Voy a hacer un cuadro comparativo, ¿ya? Yo tengo en mi computadora el Zoom. Por ejemplo, ustedes lo van a tener y pasado un mes les va a pedir que actualicen el Zoom. Les voy a decir por qué actualizan el Zoom. ¿Por qué se actualiza el Zoom? Por una sencilla razón de que a diario hay equipos que han hecho el Zoom que actualizan el software. Entonces, como hay equipos que actualizan el software, lo que nosotros hacemos, o sea, los especialistas, lo que nosotros hacemos es ir mejorando las características del software. Por eso es que nos vienen las actualizaciones. Van mejorando las características del software, pero así como mejoran las características del software, también mejora o cambia la exigencia del recurso de hardware que necesita. Por eso está esta observación aquí. No, esta observación está muy clara aquí. Dice, tanto el hardware como el software son complementarios. Por eso, de acuerdo a la calidad de uno y la tecnología de uno, pues obviamente debe de ser el otro. O sea, por ejemplo, si yo tengo una i3, voy a poner un ejemplo, una computadora i3, y le quiero instalar una computadora, o por ejemplo, un AutoCAD 2019 que ya hay ahora. Esa computadora lo va a instalar, pero va a funcionar bien lento el AutoCAD. ¿Por qué? Porque es una actualización del AutoCAD al año 2019 que exige más recursos de hardware para poder trabajar. Y eso hace que nosotros ilusamente, cuando tenemos un celular y estamos descargue y descargue aplicaciones, aparte que se nos llena la memoria, ¿saben qué sucede? El computador del celular comienza a hacerse más lento. Se hace más lento porque usted le ha instalado tecnología de software para la cual su equipo no fue hecho. Eso es lo que pasa con la tecnología. Por eso es que cada tiempo tengo que comprarme otra computadora. Papá, ya mi computadora no sirve porque el ingeniero Castillo está que me enseña un software que mi máquina no lo soporta y le exigimos al papá que nos compre. Porque así funciona la tecnología. O sea, la tecnología funciona así, pero no se les ocurra pedir que les compren pues una nueva computadora porque usted es adicto a los juegos, ¿no? Y como usted es adicto a los juegos, usted quiere pues, el nuevo juego le exige más recursos de hardware, entonces ya su computadora se hace lenta. Aquellos que les gusta el juego saben de lo que estoy hablando, ¿no? Eso es lo que está pasando, eso es lo que pasa en realidad, por eso las computadoras se hacen lentas. Y ahí viene el técnico, o sea, ustedes y le dicen, a ver señor, ¿sabe qué? Vamos a formatear su máquina. Formatean su máquina, le deja con el software mínimo que necesita y le deja rápido nuevamente la máquina. Pero si es que es un técnico como el que espero ustedes sean, tiene que explicarles que los software se usan de acuerdo a la calidad del hardware que usted utiliza. Si usted tiene un i3, pues no le va a poner Windows. Si tiene, por ejemplo, una i3, no le intente ponerle Windows 10. El profesional, porque va a zapatear su máquina, se va a hacer más lenta. Déjele con el Windows con el que vino de fábrica. Sí, como especialista tiene que saber dar ese tipo de consejos. ¿Preguntas? ¿Otra consulta? Para pasar a la otra, al otro... Ya, profe, que me clase.
A ver, pasamos al otro punto de otro componente de un computador, que es el UNWAR, que bueno, este somos nosotros, ¿ya? Es uno de los componentes que implican la intervención del hombre. Ustedes saben lo que les estaba diciendo, la computadora no hace nada si nosotros no la manipulamos, si nosotros no la utilizamos. O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo no muevo el mouse para cambiar de hoja, ustedes no van a poder visualizar y la comunicación no va a mejorar. La intervención del hombre es necesaria, por eso también el UNWAR está considerado como un elemento o como un componente más de un computador. Bueno, y ahí hay una definición de lo que significa UNWAR, ¿sí? Es cuando la intervención, y aquí hay otro temita, el firmware. ¿Qué será eso, no? ¿Alguien tiene una idea? A ver. No había escuchado sobre ello. ¿No ha escuchado o sí ha escuchado? No, no he escuchado. Yo sí he escuchado, pero no sé qué es. El firmware es otro componente muy importante y necesario. Y si ese no existe, olviden, el computador no va a funcionar. O sea, imagínense todo lo que hay en un computador que, bueno, a nosotros nos han dicho en el colegio, ahí hemos agachado la cabeza, miren, les voy a decir cómo nos han engañado en el colegio. Pero es un engaño que es un proceso de aprendizaje, obviamente, Miren, ve. A ver, en el colegio, a mí me han dicho, por ejemplo, ¿no? Ya, en el colegio, por ejemplo, a mí me han dicho, a ver, que 5 más 5 es 10 y que 5 menos 3 es 2. Y también me dijo mi profesor que si yo tengo 3 manzanas y tengo 5 personas, no puedo repartírselas de manera equitativa. O sea, 3 menos 5 no se puede. Eso me dijeron en el colegio, en primaria. Ya en secundaria me han dicho que sí se podía. Porque me dijeron que 3 menos 5, ¿cuánto es? Es menos 2, ¿verdad? Eso me dijeron en el colegio. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje donde han tenido que ir viniendo diciéndome mentiritas piadosas para que no me confundan en el camino de mi formación, de mi aprendizaje. Y esa es la manera, ¿no? Entonces, luego me decían, oye, no se puede, no existen los números negativos, luego comenzaron con los números racionales, con los números imaginarios, con los números irracionales, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y nos metieron ahí todo el mundo de lo que nosotros trabajamos. Igual, cuando hemos visto computación en el colegio, que algunos lo deben haber visto, algunos no, han visto pues computación y les han dicho, los componentes del computador son hardware y software, nada más, ahí lo dejaron. Eso les han dicho, yo sé que eso les han dicho porque sé que esa es la instrucción que se le debe decir. Aquí complementamos con los dos, con UNWAR y con firmware. Voy a hacerlo un poquito más abajo para ver si se comprende qué es lo que tiene que ver con lo que eso significa. A ver, quiero que le den una leidita y me digan a mí, por favor, qué significa para ustedes firmware. Wow. A ver. Quiero que más o menos me interpreten ustedes, de acuerdo a lo que están leyendo, qué significará para ustedes firmware. ¿Están ahí, no? ¿Opiniones? Chicos, ¿opiniones? ¿Qué es firmware para ustedes?
Voy a bajar un poquito más. Entre las diferentes partes y unidades periféricas. Ahí lean ahí, a ver. ¿Están leyendo, verdad? Sí, profe. ¿Es el conjunto de instrucciones de un programa informático? ¿Ya? ¿Algo así? Algo así. El conjunto de instrucciones de un programa informático. A veces quieren que les diga algo, a veces cuando ahí está, es lo que quería probarles, ¿no? Ahí dice que firmware es un programa grabado en una memoria ROM. ¿Qué será la memoria ROM? ¿No? Todo eso lo vamos a ir aclarando, ¿ya? Es un programa informático. Es un programa informático, dice. A ver, ¿lo explico? ¿Me permiten explicarlo? Sí, profe, explique. Sí. Ya. Sí, profe. Te explico por parte, ya chicos, para que no se confundan. A ver, todos tenemos un equipo celular ahorita en la mano. Se supone que para que funcione nosotros tenemos que usar el dedito, ¿verdad? Voy a explicarlo así, ¿eh? Cuando nosotros... Darle orden. Cuando nosotros queremos, por ejemplo, cambiar de pantalla, presionamos el dedito en una aplicación y nos carga la aplicación que nosotros queremos, ¿verdad? Es como si hiciéramos clic en una computadora, es igualito. Entonces, el asunto es, ¿qué hace que eso suceda? O sea, ¿qué existe en el computador? ¿Qué existe en el computador para que cuando yo le haga algún clic o yo le mueva alguna opción, el computador actúe inmediatamente? Aparte del software, existe lo que dice como firmware. En el computador tradicional se ve más fácil, en una laptop se ve más fácil. Les voy a decir por qué se ve más fácil. Por ejemplo, ustedes tienen un teclado y carga su Word, y usted presiona la letra A y se escribe la letra A en la pantalla. Pero si lo está haciendo en lo físico, le presiona la letra A, B, C y se va escribiendo en su pantalla. Entonces, esos circuitos que utiliza el computador para que desde el teclado se vaya a la pantalla y reproduzca la letra que yo presiono en el teclado, esos circuitos y todo el cable que existe dentro de la computadora, eso es el firmware. ¿Me dejé entender? Señores. En pocas palabras, es el que recibe órdenes. Ya. Señores, se va a cortar. Escúchenme, se va a cortar. Ingeniero. Escúcheme, se va a cortar. Los voy a volver a invitar mejor para seguir con esto, ¿ya? Ya se va a cortar ¿El control también? A ver, un ratito, lo aclaramos ya, porque ya se va a cortar, mejor lo corto para invitarlo yo. Sí, profe, sigue explicando. A ver, seguimos, ¿ya? Estábamos en esto, ¿verdad? Ahí vamos recibiéndoles ahí. Uy, enseña que esta no te va a pasar de grado. Ya, a ver, vamos a seguir. Entonces, les estaba diciendo que el firmware viene a ser todos los cables internos, todos los circuitos internos que existen en un computador. Sí, que existen en un computador y que tienen como finalidad, ¿ya? No, nada. A ver, tengo notas, la cuchara, pero... Apaguen su audio, baja su micrófono. ¿Ya? Les decía, que el firmware viene a ser todos aquellos cablería o circuitos internos o cables internos que tiene un computador para que éste pueda hacer que lo que hago en un lado se vea reflejado en otro lado. Digámoslo así, ¿no? Digámoslo en esas palabras no técnicas, ¿no? De ahí en las palabras técnicas simplemente el firmware viene a ser la parte de un computador que permite interactuar entre muchos circuitos, las partes más importantes de llevar la comunicación entre ellos. Es como, por ejemplo, ¿no? La sangre tiene que fluir por todo el cuerpo. Para eso utiliza el sistema de transmisión de la sangre por todas nuestras arterias y nuestras venas. Esas arterias y venas viene a ser el firmware en un computador.
¿Sí me dejo entender? Sí, profe. Más o A la menos vez esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea parte de la del definición hardware. de lo que significa Mm. firmware. Y acá abajo, en la otra parte, en lo que dijo su compañerita, ya dice pues igualito, ¿no? El hardware es el corazón, ¿no? Pero también internamente dentro del computador, el hardware tiene un tiempo para que pueda funcionar. Ese tiempo que tiene que funcionar lo tiene que tener un programa. En el caso del corazón, las palpitaciones que tiene el corazón se deben a un hecho, ¿sí? Que están programados internamente ya en el uso en el mismo órgano. El firmware también tiene una capacidad o una especie de almacenamiento interno que lo que permite es que esté grabado, en este caso, en una memoria ROM, ¿ya? Y que permita la interrelación entre los circuitos electrónicos. ¿Ya? Más o menos. ¿De qué se alimenta? ¿Hay preguntas, consultas hasta ahí? Necesito que esto quede claro. ¿Dónde vive? Sí, necesito que este quede claro. No hay preguntas, consultas. El que quiera conversar, preguntar, haga... Apaguen el micrófono. Active su... Ya está apagado todo, hijo. Si tiene alguna pregunta, consúltenla, por favor. Consultas, dudas. Profe, disculpe, entonces el firmware también se podría decir que es parte del hardware. ¿O no? Claro, es parte de Java, sino que no lo podemos ver, pues. ¿No? Yo no puedo ver el flag, por ejemplo, de mi computador. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando tengo mi laptop, yo la abro y la cierro. ¿Por qué cable pasa para que se vea en la pantalla? Ese cablecito que pasa para que se vea en la pantalla, ese es firmware. Ya, profe. Gracias, esa era mi duda. Ya, más o menos, ¿ya? Espero que esté claro para todos, chicos. No sé si hay preguntas, consultas, dudas. Quiero que vayan haciendo el trabajo que anoté. ¿Dónde está? Este es. ¿Cuál era el trabajo? El trabajo es historia de las computadoras. Vayan haciéndolo. Yo en el día menos pensado les solicito el trabajo para que se exponga el trabajo en la fecha en la que yo les diga. Profesor, ¿el trabajo en Word o solo lo vamos a exponer? No, el trabajo tiene que hacerlo en PowerPoint, ¿no? Porque Ah, para ¿y en exponerlo, PowerPoint? porque para En exponerlo, diapositiva. claro, Diapositivas. Sí, en diapositiva, porque para exponerlo ustedes van, así como yo estoy publicando mi pantalla, cada uno de Compartir ustedes publicará pantalla. su pantalla y yo veré ahí lo que usted ha hecho, ¿no? Obviamente me tendrá que enviar a mi correo electrónico, me tendrá que enviar la diapositiva, ¿no? De repente me envía las diapositivas y usted de repente no tiene en ese momento, yo lo comparto y usted expone desde su casa, ¿no? No tenemos ningún problema, eso ya lo solucionamos en el camino. Vayan averiguándome, historia de las computadoras, queda pendiente, todavía está en fecha. El día menos pensado yo le pongo fecha y yo les digo, señores, la siguiente semana se hace la sustentación de historia de las computadoras. Vayan trabajándome el tema, O sea, vayan investigando. la tarea es ¿cómo dijo? La de las computadoras. La historia de las computadoras. Está viéndose en pantalla. Ah, ya, esa es la tarea. Sí, ese es el primer trabajo que estoy dejando. Ah, ya no veo, ya lo pude ver. Se veía borroso. Ya. Sí, más o menos ahí está, ese es el primer trabajo que estoy dejando. Está quedando sin fecha porque la fecha la voy a poner más adelante cuando ya toque hablar del tema. ¿Ya? Y ese trabajo se va a exponer. Escogeré 5 o 10 alumnos de todo el grupo y expondrán. Todavía hasta que se vayan conociendo ustedes quiénes son los que hablan más, quiénes son los que hablan menos, para que entre ustedes interrelacionen. No sé si ya se conocen algunos. Profesor, pero eso también lo voy a dejar en Classroom, ¿no? Sí, pero no, o sea, en Classroom ya lo voy a dejar con 5 días o 3 días de anticipación. Por eso es que yo ya les avisé ahorita que vayan haciéndolo. Cuando yo le ponga fecha, yo ya lo pondré en el Classroom. Ya, profesor. Ya, si me dejo entender, o sea, vayan investigándolo ya.
ténganlo ya investigado. Si hay algunas preguntas que hacer, ahí está mi número de WhatsApp personal y pueden hacerme la pregunta. Soy fulano de tal o fulana de tal, ingeniero, estoy averiguando eso, no sé si estará bien, me pones ahí, yo te diré sí, no, investiga más, proyectos de aquí y allá, ¿no? Todo relacionado a las historias Sí. a la historia de las computadoras. Sí, la historia de la computadora que involucra, que involucra... Ventajas y desventajas. Que involucra esto, ya la generación de hardware, de computadoras. Esto involucra la historia de las computadoras. ¿Cuándo apareció por primera vez? ¿Cuáles son las generaciones de las computadoras que han habido? Hasta ahorita. Bueno, chicos, espero que haya estado ilustrativa la clase, al menos explicándolo, he tratado de hacer lo mejor que se pueda. Ya iremos corrigiendo algunos detalles, como por ejemplo silenciar nuestros micros, ¿sí? Para que cada uno de ustedes maneje de mejor manera y escuchen sobre todo de manera óptima las clases de manera presencial, digámoslo así, ¿no? Voy a tomar una captura a esta pantalla porque me interesa saber quiénes son y irlos conociendo uno por uno. Ya cualquier consulta, ya saben, consulta al WhatsApp personal mío, pero pongan sus nombres cuando me escriban. Ya chicos, soy fulana de tal o soy fulano de tal, tengo esta pregunta con respecto a este tema, ¿no? ¿Ya? No sé si hay consultas, dudas, alguna pregunta que quieran saber.